Las Teresas. Una taberna que ha cumplido los 150 años de historia. Su lugar está en pleno barrio de Santa Cruz. La memoria nos lleva por las calles que guardan el recuerdo del Mesón del Moro o de Santa Teresa de Jesús. Allí, hace más de un siglo y medio, surgió la casa que hoy en día nos brinda un lugar tranquilo, hecho para el buen beber y el buen yantar. Las Teresas surge como un colmado, vende desde comestibles hasta alpargatas, hasta todo lo que se vendía en ese momento en un colmado. Incluso tiene una parte final, la parte final de lo que hoy es la barra, que era una venta de vino, era una bodega nada más que de venta de vino para la calle. Poco a poco esa zona de venta de vino para la calle va ocupando el sitio del colmado, va arrinconando el colmado poco a poco, al final termina echándolo del local y enviándolo al local de enfrente y haciéndolo todo bar. Eso transcurre desde el último tercio del siglo XIX hasta el año 70 del siglo XX. En 1970 es cuando se traslada el bar allí. Mi padre, Plácido, adquiere este local, recién venido de la guerra, arrienda este local y se mete aquí solo con la ayuda de sus hermanos. Poco a poco, como mi padre era el mayor, va situando a los hermanos que se van haciendo propietarios, con la ayuda de todos, se van haciendo propietarios de otros locales comerciales que se van estableciéndose como tienda de comestibles. Surge el nombre hace unos cuantos siglos y no es por casualidad. Como las monjas que habitaban en el enclave de la Plaza Nueva, lo que era el convento de San Francisco, aquí una de sus discípulas de Teresa de Jesús fundó un convento y con el tiempo le llamaron las Teresas. Esa vocación de las Teresas se quedó impregnado en fantasmas de la ciudad. Son las fantasmas del siglo XVI, que siguen existiendo hoy en el siglo XXI. Su antigüedad lo hace único, un lugar indivisible. Las Teresas, hombre, Las Teresas es del segundo bar más antiguo de Sevilla, ¿no? Y yo en realidad lo considero como mi casa. Yo llevo ya aquí, me he tirado 51 años, desde que en el año 62 entré aquí con 14 años. Esto es maravilloso, tanto que yo me he jubilado ya hace, pues desde el 2013, hace 7 años, y no dejé de venir por aquí, porque lo considero mi segunda casa, claro está. Es un sitio concreto que está ligado íntimamente a nuestra tierra. Las Teresas es uno de esos rincones gastronómicos de nuestra ciudad que a mí, por ejemplo, me gusta visitar mucho con frecuencia. Está en pleno barrio de Santa Cruz, combina un buen ambiente para los visitantes y también para el sevillano. Es un sitio privilegiado para disfrutar de una cerveza, un buen oloroso, degustando también una tapa de bacalao con tomate o de papas aneñadas. Además es un establecimiento de los más antiguos de Sevilla, 1870 si no me equivoco, lo que lo convierte en un sitio muy especial para tapear en Sevilla. Para Sevilla es un privilegio poder presumir de establecimientos con más de 150 años que son un verdadero patrimonio de esta ciudad. Las Teresas forma parte de la historia de Sevilla. Decir Las Teresas es decir centro de reunión, centro de emociones, lugar donde han pasado muchísimas cosas y lógicamente yo como periodista de esta ciudad soy sevillana, ejerzo mi profesión en Sevilla desde hace 30 años, pues he vivido un poquito de esa larguísima historia de este lugar tan emblemático.
150 años cumple, yo cumplo 30 como profesional y en estos últimos años ha sido un lugar también de referencia, no solo para compartir con amigos, con familia, forma parte de tus emociones colectivas, sino también como fuente de noticias. El bar de las Teresas es más antiguo que la devoción que el barrio le profesa a su imagen más querida, más amada. Si nos fijamos en el entorno donde estamos, de esta parte del barrio, yo creo que hay solo dos cosas que no han cambiado, que es la iglesia de Santa Cruz, la hermandad de Santa Cruz y este bar. Todo lo demás o es nuevo o se ha mudado, se ha cambiado, se ha variado de una forma, pero este bar no. Este bar sigue siendo el mismo que era cuando en el año 1904 se funda la hermandad. Por eso le resulta tan difícil hablar de las Teresas a los vecinos de estas casas, de este barrio. Hoy me resulta muy difícil hablar de este sitio porque este sitio es como una prolongación de mi propia casa y entonces tengo unos recuerdos tan grandes de esta barra, de estos productos, de la familia propietaria, porque han sido muchas horas en la barra y sobre todo el recuerdo de mi padre, que no es que haya pasado horas, yo creo que ha pasado tantas como en mi propia casa, ¿no? Para seguir la historia de este lugar, tenemos que remontarnos en el tiempo y hacerlo junto a esos personajes que se dejan llevar por la observación, por situar el mundo a la altura de sus pupilas. Hoy, ¿qué observo aquí? Observo un repertorio de todo lo que es la identidad sevillana. Existe nuestra cultura y en ciertas fórmulas nuestra cultura se proyecta en fotos, en cuadros, en representaciones, en el inmobiliario. Si nos metemos en la historia, vemos que es fundamental el viaje de una monja en busca de un lugar acorde con su visión de un convento. Hay que imaginar los años finales del siglo XVI, 1586, cuando ya Teresa de Jesús ha dejado abandonado la ciudad de Sevilla. Ella no le ha gustado la ciudad de Sevilla, ella ha salido de aquí acosada por los miembros del Paño, por los carmelitas que no entendían su reforma del Carmelo, ha salido acosada por la Inquisición, que estaba buscando ver alguna intríngulis en esa reforma que ella hacía de la Orden del Carmelo, y se ha visto acosada por una ciudad que no entendía ni en el plano climático. Ella decía que el sol de aquí era insoportable y que esta era la tierra del mismo Lucifer, que estaba llena de demonios, que no entendía el saco de pecados que había en esta tierra. Ella ya sale de la ciudad de Sevilla, pero deja encaminado esa fundación del convento de San José, que es conocido por Sevilla como el convento de las Teresas. Es muy curioso, el convento de las Teresas, que va a dar lugar a este lugar, le da nombre al sitio, le da nombre a la zona, le da nombre a la misma estancia en la cual estamos. Las Teresas será un terreno en calma para el nuevo convento de Sevilla. Con el paso del tiempo y de los siglos que hicieron grande a nuestra ciudad, nació en esta calle quien terminaría pintándola como solamente los genios han sido capaces de expresarla. Muy cerca de aquí, precisamente frente al convento de religiosas, pues se sitúa popularmente la casa donde falleció y murió Murillo. Pero unas investigaciones nuestras, recientes, coincidiendo con la efeméride del genial pintor, hemos puesto en pie cómo ahí precisamente no muere, sino que es unos metros más adelante, en un inmueble que estaba en la plaza que hoy preside la Cruz de Cerrajería, que era donde primitivamente estaba el templo de Santa Cruz, que era una iglesia auxiliar
de la Catedral de Sevilla, y estaba exenta esa iglesia, pues en una de las calles adyacente, una casa principal, ahí murió, ahí vivió los últimos días de su vida Bartolomé Esteban Murillo, y ahí precisamente es donde muere. Los vecinos no solo eran famosos por sus hábitos y por sus pinceles. También había en la zona muchos habitantes anónimos, de esos que en nuestra época se denomina el pueblo. Todos ellos eran asiduos a las Teresas y contribuyeron a lograr el esplendor de la ciudad. Y otra de las singularidades de este barrio tan cercano en uno de sus extremos al Alcázar, en el centro tan céntrico, con una iglesia que depende de la Catedral de Sevilla, con unos vecinos en muchos de los casos muy ilustres, y qué gran paradoja que tiene y alberca dentro de su collación o de su demarcación numerosísimas casas de vecinos. Pero que eso ha pervivido hasta el siglo XX, y en los documentos que tenemos de los siglos pasados, en el siglo de oro, en la epidemia de 1649 se da la circunstancia de que algunas casas de vecinos, populosamente hacinados los vecinos que vivían en ellas, no quedaron prácticamente ninguno, es decir, que han vivido muchísimas personas arracimadas y apretadas en este barrio, y no solamente de índole nobiliario o aristocrático, sino también han convivido en muchas casas de vecinos. Un sitio de honda raigambre social será el Hospital de los Venerables Sacerdotes, del que destaca su fundador, el canónigo don Justino de Neve. Se sitúa este emblemático establecimiento en un sitio pues muy privilegiado, no solamente por su ubicación y el respaldo y la buena disposición urbanística del entramado, sino por los ilustres personajes que han vivido en esta demarcación. Uno de ellos, don Justino de Neve, muy cercano a Bartolomé Esteban Murillo y a otros canónicos de la catedral, que era realmente el centro de poder de aquella Sevilla que era la capital del mundo. Es decir, y sobre todo un establecimiento muy distinguido de todo este entorno, también con bastante distinción, es el Hospital de los Sacerdotes, de los venerables sacerdotes que venían ahí a pasar o a establecerse ya en los últimos años de su vida, y que está muy relacionado todo ese hospital y el tránsito de sus residentes con este entorno donde está nuestro establecimiento. Un nombre inglés entrará por derecho propio en nuestra lista. ¿Quién sabe si Richard Ford pintara este caserío y nos descubriera este magnífico caserón que probablemente ya se habría levantado desde el siglo XVI o XVII, que se transformaría en época decimonónica, que todavía conservamos la techumbre plana propia de los caseríos sevillanos, de la tradición además, fíjense, de las vigas transversales? ¿Quién sabe si para él fue un ensueño en un vestíbulo de una casa, a lo mejor nobiliaria, que después se transformara en una pequeña tienda y al final en lo que hoy estamos reservados en este caso? Y se desplegarán los artistas que protagonizan la segunda mitad del siglo XIX y los años convulsos del siglo XX. Ellos pondrán su voz, su acento callado, a la pintura que salió de sus manos prodigiosas. Partimos entonces con el cuadro de La cigarrera, de Gonzalo Bilbao. Es un cuadro de enorme formato donde Gonzalo Bilbao, influenciado por ese impresionismo francés e imbuido en esa temática de esa iconografía romanticista sevillana, y domina ese control del espacio y de la luz y esa atmósfera y esa perspectiva, con esos trazos impresionistas tan de la escuela francesa. Luego podemos pasar lo que es Sevilla en fiesta, de Vacarisas. Vacarisas es un pintor que, aunque llegó luego más tarde, ya a principios del 20, viene de Gibraltar, pero influenció muchísimo en la escuela sevillana. Domina muy bien esa pintura nocturna que podemos apreciar en esta obra.
Tenemos luego esos cuadros de grandísimo formato con este referente como es Villegas, La muerte del maestro, un cuadro que se puede definir como de carácter historicista, recrea una escena del fallecimiento de un torero, que a mí en cierta manera me recuerda muchísimo aspectos de Las Meninas de Velázquez, del cual seguro se ha influenciado. Tenemos el baile por bulería, una obra de pequeño formato de García Ramos. Estas obras de García Ramos de pequeño formato tienen su porqué, tenían un tamaño muy adecuado para poder ser comercializados de una manera pues muy sencilla, muy rápida, pero a la vez tenían una sofisticación en la manera de recrear el motivo, que eran, como hemos dicho antes, pues bueno, ese costumbrismo sevillano. Muchísimas obras de estas características tenían gran éxito tanto dentro como fuera de Sevilla. Y también estas obras referentes del paisajismo sevillano dentro de este costumbrismo, como podría ser esa vista de Triana por Sánchez Perrier, con ese paisaje tan lírico y con esa atmósfera que también nos lleva a la Sevilla de aquella época. Juan Miguel Sánchez entronca, para mi opinión, de los mejores pintores muralistas, sobre todo en el tema de cartelería de fiestas de Sevilla, al igual que García Ramos. Entonces, todo eso va evolucionando hacia una pintura sevillana que realmente ha marcado un referente que incluso hoy mismo se sigue replicando en la pintura actual. Para que veáis así a grandes pinceladas, a grandes rasgos, bueno, pues todo lo que ha arrancado desde hace 150 años la fundación de este lugar tan mágico. La Sevilla del 29 se reconstruirá con elementos de su propia historia. El convento de las Teresas es como una especie de oasis dentro del barrio de Santa Cruz. Recordemos que estamos en un sector que es un sector de la antigua judería de Sevilla, un sector que en realidad se diferencia o se bifurca cuando se hace la reforma de los años 20. El sector de San Bartolomé mantiene la antigua idiosincrasia de la judería, mientras que este, digamos, se pone guapo de cara a la exposición de 1929. Esa idea de vender una Sevilla de postal, esa reforma del Marqués de la Vega Inclán, esa Sevilla de buscar el chino lavado en el suelo, de buscar una serie de calles pintorescas, de buscar unas fotografías de postal que se difundan por todo el mundo, ¿no? Gracias a los toreros, Sevilla se convertirá en la tierra prometida para este arte. Es posible que aquí se asentaran también pintores románticos. Quién sabe si algún torero, un día antes de su faena, estuvieron aquí preparando todo lo que iba a ser representado. Joselito el Gallo, Belmonte. Esas son las paradojas de ese espejismo de la historia que no la tenemos escrita, pero que cuando una persona como yo que escribe y en algunos momentos le gusta la historia, se ensueña y al pasar por aquí piensa y recuerda fragmentos de algo que a lo mejor nunca ocurrió, está en mi mente, pero está en el alma del barrio propiamente dicho. Los intelectuales dejarán que la palabra florezca en tertulias que harán de las Teresas un lugar apreciado en toda España. Las Teresas la empieza a conocer Sevilla entera a través de la Universidad Menéndez Pelayo. La Universidad Menéndez Pelayo trae una serie de figuras mundiales a dar los cursos aquí, y esto, como decía Antonio Burgos, era el aula de las Teresas. Todas aquellas figuras importantísimas, ya sean de la literatura, de la escultura, de la pintura, del toreo, todas esas personas que venían a dar conferencias a la Menéndez pasaban por aquí. Nos dio un nivel cultural, nos dio ese sentimiento que tenemos de conservar lo que tenemos, nuestro espíritu, que no es otro que es lo que se puede ver. De hecho, la gente que ve por aquí ve que esto no se ha modificado. En 70 o 80 años esto sigue siendo lo mismo, los mismos azulejos, los mismos cuadros, las mismas faroles, todos exactamente igual. Eso es lo que nos dio, es el saber quién éramos, el conocernos a nosotros mismos y además tener el espíritu de conservación que tenemos. Se unirán los nombres que marcaron una época en nuestra cultura.
Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte tiene su mesa y trabó una gran amistad además con Pepe, que ha estado trabajando en este lugar durante más de 50 años. De hecho, cada vez que publica nueva novela, la envía directamente a Las Teresas para que Pepe disfrute también de su obra. Y aparece reflejada, este lugar aparece reflejado en su obra La piel del tambor, muchos de cuyos capítulos se escribieron en esta barra y en esta mesa desde la que estamos hablando. Es un lugar que, como digo, resulta inspirador porque en estas paredes se encuentran parte de la historia de Sevilla, pero sobre todo es un lugar que tiene corazón. A mí me gusta decir que hay ciudades como Sevilla y hay lugares dentro de Sevilla que tienen alma, que te hacen sentir, que te hacen vibrar. En resumen, tertulias que han ido dejando su semilla poco a poco, lentamente, en este lugar privilegiado. Aquí se reúnen auténticas tertulias, tertulias que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Tertulias que aquí se ha hablado de todo, desde la vida cotidiana de nuestra ciudad. Ahora en primavera tanto se hablaba de Semana Santa y se sigue hablando, las vivencias de la Cuaresma, el mundo taurino, la feria que probablemente es coetánea, casi coetánea a la fundación de este lugar. ¿Quién sabe? Moreno Burube o en cierta fórmula el Marqués del Valle Inclán y muchos más vivieron en este lugar, que crearon el barrio de Santa Cruz como el emporio más bonito de Sevilla. Quién sabe que no se sentaron un día a hablar entre ellos y a explicar qué era el barrio de Santa Cruz. Así ha llegado hasta hoy, donde se amplía en un lugar recoleto, grato a las comidas y a las bebidas sin dilación alguna. Un bar no es solamente lo que se sirve en la actualidad. En Las Teresas también es lo que se servía en tiempos felizmente vividos. Era el sitio donde se iba a disfrutar de los placeres más sencillos para la época que se vivía. Mi recuerdo de cuando yo empiezo a tener uso de razón, esto era un bar local, pero local de barrio. El barrio de Santa Cruz era un barrio de vecinos, en donde las casas estaban muy habitadas, yo diría que sobrehabitadas. Esto era una verdadera tienda de comestibles, una tienda de ultramarinos que se decía, como ponía en el rótulo, ultramarinos finos. Era una tienda de comestibles con un bar que las tapas que ponía eran los productos de la tienda de comestibles, es decir, lo que había eran tapas de jamón, de queso, de salchichón, de chorizo. Poco a poco se va introduciendo primero la tortilla de patatas, también el montadito era también del producto de la chacina, era un montadito de jamón, de caña de lomo, de chorizo y de roquefort, que era una cosa. Incluso hubo un momento que se hacían hasta tortillitas de jamón, unas tortillitas pequeñitas de jamón que estaban muy ricas. La modernidad te exige que empieces a tener otros productos, todos relacionados con el cochino ibérico de bellota y a los guisos habituales, el atún con tomate, la carne con tomate, la berza, el menudo. Se remonta, como no podía ser menos, la amistad que se tenía con los antepasados de los dueños de Las Teresas. La amistad grandísima que tenía mi padre con la propia casa, con Plácido padre, con Plácido hijo, que en paz descansen los dos, y con Luis. Incluso hay personas que reivindican a Plácido como garante de su aprendizaje a la hora de aprender a comer jamón. Como diría el maestro, señores, un respeto. Para nosotros era Casa Plácido. Nosotros íbamos, la vida que hacíamos era estar toda la semana en el cole y los fines de semana veníamos todos los domingos a misa, aquí a Santa Cruz, y después era parada inevitable, venía aquí a Las Teresas. Entonces para nosotros esto era como nuestra segunda casa. Plácido era de la familia, los camareros, todos eran como una cosa tan cercana y tan familiar que yo tengo aquí unos recuerdos estupendos de una infancia preciosa y un ambiente tan bonito como había aquí, y aparte de lo bueno que era el jamón de Plácido, que eso era una cosa que no había, vamos, que yo aprendí aquí a comer jamón.
Entre esas personas está el que nos dio el ser, el que dirigió nuestra vida cuando más falta le hacía. Ese hombre que permanece agarrado de la mano es nuestro Padre. Mi padre se ha llevado media vida viniendo los martes, que era la misa de Santa Cruz, y después una tertulia desde finales de los 70, principios de los 80, ininterrumpidamente todos los sábados del año, a la cual nos agregábamos la gente joven, los hijos y amigos, no a su llamamiento, al conocimiento de que iba a estar aquí. Ellos se reunían, una serie de amigos de mi padre, en la esquina que yo siempre le llamaba la esquina de los cuchillos, que es donde están los cuchillos con la vida laboral que han tenido. Y bueno, mi padre es un fiel reflejo de decía don Antonio Machado en Don Guido, ¿no? Un maestro en refrescar manzanillas. Muy cerca de Las Teresas se alberga al habitante más ilustre de este barrio, que lleva el nombre de la Santa Cruz que fue instrumento de su martirio. Una vez superada y asumida aquella afrenta, todo transcurre con relativa normalidad, desde el nacimiento hasta el último suspiro. Porque hasta en los momentos cruciales vamos muy cerca del Cristo de las Misericordias. Aquí se han hecho cabildillos, aquí yo diría que se han instituido costaleros, capataces, todo tipo de decisiones se han tomado en este bar. Está íntimamente ligado además por la familia, porque su familia, Plácido, padre, de inolvidable recuerdo en este barrio, sus hijos, ahora Luis, que es el que lo regenta, es prácticamente la misma vida de la hermandad unida en 4 paredes con un vaso de cerveza o una copa de vino alrededor. El día del Vía Crucis, por ejemplo, la estación que se lee aquí arriba justamente todos los años, la iglesia, la calle oscura, el bar respetando el silencio oscuro también, son detalles que cada vez nos conectan más con la realidad del barrio, con la realidad de la hermandad, con la realidad de este bar, que como digo es la pura historia de la hermandad. Y no solo porque tenga por todos lados, por todas las paredes, la imagen del Cristo de la Misericordia, sino porque esto resuma Hermandad de Santa Cruz, resuma Hermanos de Santa Cruz, resuma Reunión de Santa Cruz. El Martes Santo es un punto de encuentro, da gusto ver pasar los nazarenos. Es una estampa, yo creo que una estampa ya casi clásica, ver entrar los nazarenos por este lado del bar y por aquel lado del bar, son estampas clásicas y yo creo que está íntimamente unido a la Hermandad de Santa Cruz. El padre, los hijos, los sobrinos, todos están en el nudo gordiano del Cristo que lleva en su nombre la más alta virtud que podemos realizar en nuestra vida. El Cristo de las Misericordias para nosotros, para mi padre, para mi hermano, para mis sobrinos y para mis hijos, es una cosa que la hemos llevado siempre desde pequeños. Yo estoy bautizado, tomado la primera comunión, confirmado, casado y espero que enterrado en la iglesia de Santa Cruz y ante el Cristo de las Misericordias. El Cristo de las Misericordias siempre ha estado unido a este bar y a nosotros y a la familia y a mi familia. De hecho tenemos un azulejo muy bonito en fachada, un azulejo muy bonito, muy parecido al que está en el retablo de la Plaza de la Alianza. Yo diría que este es casi más bonito que aquel. Y hemos tenido siempre una relación muy directa, muy cercana y muy importante con la Iglesia de Santa Cruz, con la Hermandad de Santa Cruz, con el Cristo de la Misericordia y que nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. El Cristo no mira solamente al cielo, mira también a los que buscan los ojos del crucificado. A todos nosotros,
Yo creo que mira a todos nosotros. Está mirando al cielo, pero está pensando en todos nosotros. Está implorando la misericordia para todos nosotros. Cuando va por la calle Mateo Jago, pues va mirando a los balcones. Y en los balcones está su pueblo, están sus devotos, están los enfermos, están la gente que no puede salir. Y él los va mirando. Y cuando sale a la plaza y mira al cielo, yo creo que está pensando en todos nosotros. Y el Cristo se convirtió en papel para estar más cerca de los suyos, para habitar con ellos en su casa, en ese rincón oscuro al que no llega nadie. Yo creo que retrata perfectamente bien el Cristo, retrata perfectamente bien la hermandad, retrata perfectamente bien el barrio, el Cristo a las puertas de su barrio, y creo que es una obra bueno, nos la han quitado de las manos, porque hemos hecho series y los hermanos nos la están quitando de las manos. Es una obra de arte desde mi punto de vista. Y como la Semana Santa es un microuniverso, nos encontramos con el cartel que reproduce el paso por el que la familia Romero Murube siente la soledad de María. El cartel es de Nurio Barrera y bueno, hay una parte importante de que yo soy hermano de la soledad, nunca fui de Santa Cruz siendo el hijo mayor de mi padre, mi hijo sí fue desde que nació, pero somos de la soledad y ahí aparece los respiraderos que también restauró Enrique Castellano, ¿no? que ahora mismo está muy de moda en Sevilla porque está trabajando muchísimo, es un gran profesional y de hecho creo que ha hecho el dorado del Paso de Santa Cruz también y en ese cartel pues se refleja también parte de mi vida, ¿no? Vamos al punto de llegada, que en el caso de las tabernas y los bares es el mismo que el de partida. Las Teresas es el lugar exacto desde el que puede verse el interior de nosotros, por mucha distancia que nos separe. A la hora de la verdad, nos une en las diferencias de cada uno. Yo creo que se convirtió en un sitio de encuentro a nivel internacional y además me parece muy curiosa la anécdota de que sin dominar los idiomas aquí, hablando el andaluz, ahora que hablamos tanto de los acentos y de la forma de comunicarnos, se entendían prácticamente con todo el mundo. Yo creo que la Teresa ha dejado ese recuerdo bonito, ese recuerdo de experiencias que has compartido en Sevilla. Y decir Las Teresas es decir barrio de Santa Cruz, es decir Sevilla, y es evocar momentos y veladas súper interesantes, porque yo creo que las mejores tertulias son las que se producen relajadamente y al lado de la barra de un bar. Esa cultura que tenemos aquí de barra en Sevilla es la que se prodiga todavía en este sitio. ¿Cuándo fue la primera vez que vinimos a Las Teresas? Dentro de la pregunta cabe toda una vida. Aquí hemos venido de chicos cuando íbamos a limpiar. Hemos entrado después de mayores con las novias. Hemos entrado después como hermano mayor incluso los quinarios, las funciones principales con los hermanos mayores de otras hermandades. Hemos hablado de la hermandad, hemos decidido de la hermandad. Yo creo que esto podría llamarse que es la segunda sala de cabildo de la hermandad, con propiedad, con total propiedad. ¿Por qué vienen hasta aquí? La pregunta es de las que traen la respuesta incorporada. Pues aquí viene el encanto que tiene, el buen servicio que se da y la calidad es fabulosa, lo que hay, eso está muy claro. En particular el servicio es fundamental en todos los bares. Como no tenga un servicio bueno, las personas se marchan. Dejemos que nos desvelen de dónde vienen las amistades que emparentan a los nacidos a ambos lados del mar. Que hacíamos unos carteles de toro, de seda,
y entonces yo lo mandaba hasta Estados Unidos, porque había un señor aquí que resulta de que un año que estuvo aquí en Sevilla, lo voy a hablar de hace ya por lo menos 25 o 30 años, venía aquí a Sevilla y entonces se les regaló un cartel de toro, que se hacía antes de Semana Santa, para dárselo a los clientes. Y resulta de que después, fíjate usted cómo fue la cosa, que era muy curiosa, recibimos una carta de Estados Unidos. ¿Quién será este señor? ¿Quién será este señor? Abrimos la carta y había 5 euros, vamos, en tal caso era en peseta, ¿no? Y después fue en euros durante algunos años, para que le mandáramos los carteles de toro. Es decir, que quería pagar la carta para mandárselo, no, para que le mandáramos los carteles de toro, porque tenía allí como especie, en su casa mismo tenía como un museo de los toros, ¿no? Y de Semana Santa, y se lo ponía allí. Para vibrar hay lugares, sitios especialmente diseñados para ello. A mí me gusta decir que hay ciudades como Sevilla y hay lugares dentro de Sevilla que tienen alma, que te hacen sentir, que te hacen vibrar. Y eso es lo que pasa cuando entras aquí, que puedes como viajar en el tiempo a otra época, puedes degustar además una cocina exquisita, puedes brindar por los que están, por los que no han estado, pero con los que has compartido aquí experiencias, y sobre todo siempre tiene el trato amable, el trato agradable. Es un lugar al que viene gente de fuera, turistas, pero también es un lugar de los sevillanos, y hay muy pocos sitios que sean de Sevilla, que tengan el espíritu de Sevilla y que abran sus puertas para recibir a la gente de fuera. Las Teresas se puede definir con una palabra: maravillosa. Pues mira, yo creo que es un regalo que tenemos aquí en el barrio Santa Cruz, porque es de los bares, yo creo que más solera tiene y que mejor mantiene la calidad, que eso es muy importante. Ellos lo han mantenido durante todo este tiempo y el agrado que tienen, y simplemente con mantener el ambiente y la esencia que se respira aquí en este bar desde siempre, lo han mantenido, que eso es muy difícil. Entonces es un regalo que nos hacen a los sevillanos. En una foto no solo aparecen siluetas, sino que hay algo más. En este establecimiento, pues miro las paredes, pues está mi madre en una foto, está mi abuelo, está mi propio padre con Luis en otro lado. O sea, que aparte de los recuerdos, es que están presentes aquí, ¿no? Para entrar de verdad en Las Teresas, tenemos que prepararnos como si fuéramos a entrar en ese lugar que nos han reservado. Mira, encuentran el ambiente de un bar con mucha solera. Encuentran una calidad, como he dicho antes, estupenda en sus tapas y en todo. Y un ambiente es que encuentran como una magia que aquí ya hay, porque yo creo que de todo el mundo que ha venido aquí se ha creado como una esencia que se nota cuando entras, ¿no? Entonces como entrar en un templo, salvando las distancias. Aquí hay mucho recuerdo de la tantísima gente que ha venido aquí tan importante, que todo eso se va quedando aquí y se respira en el ambiente. Este programa va por ellos, por los ausentes que viven en la gloria, por los que habitan en la región de la que son los dueños absolutos. Volvimos a este bar y volvimos otra vez al mismo sitio, al sitio donde vivimos nuestra infancia, al sitio donde fuimos felices, donde fuimos los dueños del mundo, donde éramos... ¿Qué es un niño comparado con una persona mayor? Un niño lo es todo. Tiene todas las ilusiones, tiene todo. Y nosotros nos creíamos los dueños del mundo. Fíjate los dueños del mundo que nos creíamos, que no lo éramos. El mundo nos tenía a nosotros y el mundo hacía con nosotros lo que quería. Pero aún así, nosotros somos felices. Nosotros estamos bien en sitios como este, como Las Teresas, porque es un sitio al que venimos a hacer un reportaje, pero más que un reportaje, venimos a vivir nuestra propia vida.
porque nuestra vida, la vida de nuestra ciudad está aquí, está con esta gente, está con esta gente y están con los que se fueron. La Teresa tenía 150 años. Para todo ello va este programa. Este programa va para esa gente, gracias a los cuales la Teresa cumple 150 años. Si no hubiera sido por ello, no podría haber existido esta historia. Brindo por ellos, por todos ellos, para que Dios los tenga recogiditos en un rinconcito del cielo. Va por ellos, por su memoria, por los 150 años de la Teresa. Perdurarán en el tiempo, seguirán llevando la llama que los hará vivos. Queremos que dentro de 150 años podamos celebrar el 300 aniversario, que ya sabe Dios quién lo celebrará, pero queremos que estén dentro de la familia, pero queremos que estén, es una cosa, podremos tener otros negocios, de hecho tenemos otros negocios, esos negocios irán, volverán o no estarán. Mis hijos ya tienen metido en la cabeza que esto perdurará en el tiempo y en nuestra familia, en todas las generaciones que podamos. Porque hay un mandamiento fundamental. Siempre encontraremos abiertas las puertas de las Teresas. Nunca se ha cerrado las Teresas más que en los desgraciados días de fallecimiento de alguna persona de la familia. La Teresa siempre ha abierto, todos los días, no ha habido ningún día de descanso por cierre en lo que yo recuerdo, en la historia de que yo recuerdo de las Teresas, y seguirá estando abierta siempre que nos lo permitan y que nos dejen.